Buenas noches y bienvenidos a Conectados con la Paz. Iniciamos este programa citando a Nelson Mandela, que nos dice: hoy es hoy, el pasado es pasado, toca mirar hacia el futuro ahora. Esto es Conectados con la Paz. Hoy nos conectamos para hablar sobre el momento que vive el país. Hace varios días se logró el nuevo acuerdo de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC. Por consiguiente, a la paz que todos anhelamos se suman muchos retos, pero el más importante en este momento es garantizar que los colombianos conozcan el reciente acuerdo de paz y sus ajustes, para que en esta oportunidad sea el conocimiento y no la desinformación el motor que guíe las decisiones que como país debemos tomar. Por eso hoy hablaremos sobre la realidad del nuevo acuerdo de paz y quiero saludar a Lucas Cañas esta noche y que sea él el primero que nos cuente cuál es la realidad de este nuevo acuerdo, Lucas. Ana, buenas noches, un saludo para todos los televidentes. La realidad de este nuevo acuerdo es que no puede, en mi opinión muy personal, es que no debe dilatarse más. El país no aguanta más tires y aflojes alrededor de un proceso que lleva muchísimos años. La paciencia se agota no solo en lo territorial, sino también en el escenario político, lo que hace más trascendental la necesidad de que este acuerdo se implemente de forma rápida y que se defina también el mecanismo para la refrendación. Y por eso quiero darle paso a nuestro invitado, el doctor Jaime Fajardo Landaeta, economista, un hombre que toda su vida le ha dedicado al tema de la paz y que no solo le ha dedicado su vida al tema de la paz, ha hecho cosas concretas para trabajar en esa paz territorial que tanto anhelan los colombianos, una paz que pase del papel a la realidad, a la cotidianidad, a los verdaderos problemas de la población y donde la ciudadanía reclama mayor compromiso. Doctor Jaime Fajardo, bienvenido, qué gusto estar aquí con usted en este programa. Muchas gracias y muy buenas noches. Doctor Jaime Fajardo, cuéntenos, ¿cómo ve la realidad de este acuerdo final donde el gobierno ha hecho un esfuerzo importante de tener e interpretar a todos los actores sociales y políticos, porque finalmente se reconoció el resultado del no y a través de ese proceso que se inició también se tuvo en cuenta una serie de ajustes que hoy presenta el acuerdo final? ¿Qué opinión le merece el tema? Sí, efectivamente el proceso se ha cumplido, es decir, después de haber ganado el no en el plebiscito, se acuerda que efectivamente hay que buscar unos ajustes al acuerdo, se logra hacer diversas reuniones con diferentes sectores del no, se recogen las iniciativas y propuestas, algunas de un calado muy superior pues, al mismo acuerdo, que casi que implicaba reformas totales al acuerdo, otras más fáciles de manejar y algunas de pronto con más interpretaciones del acuerdo. Esto se logra condensar en 57 temas, 56 fueron discutidos con la FARC, hubo uno que no se logró. El tema de la participación política, que ahí sí no pudo. Ahí sí no pudo, porque es que en esencia se cambian las armas por la política. Sin duda. Eso ha sido todo lo que hemos vivido en el mundo y aquí en Colombia. Y también fue bastante importante lo que se logra en discusión con la FARC. Ahora bien, él no le entrega la facultad de ir a discutir con la FARC, pero siempre y cuando hay que partir de un criterio básico. Y es que, primero, quien negocia es el gobierno. Y segundo, que no todas las iniciativas iban a ser acogidas. Eso había que entenderlo de entrada porque está negociando con una fuerza guerrillera que no se ha rendido, que no tiene la misma capacidad militar de otros tiempos, pero que indudablemente no estamos trabajando un proceso de rendición. Eso hay que aclararlo ante la gente. No es un proceso de rendición, es un proceso de negociación política. No es sometimiento. No es sometimiento ni rendición. La fuerza guerrillera ha entrado en una negociación política con el Estado y de tú a tú han intercambiado unas propuestas, unas iniciativas que llevó a ese acuerdo que fue negado por el plebiscito y que ahora surge un nuevo acuerdo que debe ser refrendado y aprobado por el gobierno. Pero a pesar de que no hubo acuerdo en relación al tema de la elegibilidad política,
sí se redujo el número de curules, que eso Sí, también los dejó a ellos no, incómodos. no, claro, y yo debo decir de que las FARC cedieron en temas importantes. Eso de las curules de las 16 circunscripciones especiales, donde la FARC como partido político no participará, es algo que le da a las víctimas y a las comunidades en los territorios. Garantía de que... Esa es una garantía muy interesante, pero viene lo otro de las víctimas. La FARC, algo que ha hecho al final, no lo dijo en el acuerdo, en el pasado acuerdo, sobre los bienes y los recursos que tendrá para reparación, ya lo expresa en el documento. O sea, es algo muy importante, porque la FARC había un periodo lo negó, la última semana aceptó de que harían reparación, pero ya aquí en el concreto, en el acuerdo, queda claro que la FARC va a entregar unos recursos para reparar a las víctimas, y esto es muy importante. Esto es algo que efectivamente venía pidiendo la sociedad en general, incluso hasta sectores del sí, y otros temas que indudablemente estamos tocando en medio del programa. Para usted, ¿cuál cree que debe ser el mecanismo de refrendación de estos acuerdos? En su experiencia, y usted que ha estado en medio de tantos procesos políticos y sociales, ¿cuál es la vía correcta frente a un proceso que necesita celeridad y que no puede seguir generando más incertidumbre en los colombianos? Hombre, la verdad es que a uno le gustaría la consulta a la ciudadanía. Indudablemente eso le da mayor legitimidad, hace posible que la gente se entere más del proceso, se busque una mayor participación ciudadana. Pero en las condiciones actuales es muy difícil volver de nuevo al plebiscito. Es muy difícil porque primero habría que hacerlo el año entrante. Ya decir que en diciembre se va a hacer plebiscito o en enero es muy difícil. Segundo, vuelve y de nuevo polariza la discusión. Yo creo que aquí hay sectores que van a aprovechar de nuevo para meterle más candela al problema. Y tercero, hay decisiones que hay que tomar ya, inmediatamente, porque no es posible dejar la implementación para después de un plebiscito. Entonces hay que tomarlas ya, tiene que decir que aquí a diciembre habrá que estarse ya discutiendo y aprobado si es posible en el Congreso de la República la ley de amnistía, por ejemplo. Nadie se concentra sin tener certeza en el problema judicial. Entonces me parece que sobre esa base necesariamente va a tener que ser el Congreso de la República. Claro, yo espero que la Corte Constitucional le dé salida a la vía rápida, que se había aprobado en el plebiscito anterior y que todavía está para revisión de la Corte Constitucional por demanda que hizo el Centro Democrático. Mire que hace uno mismo y clava la puñalada. Entonces, si se pronuncia la Corte, vuelve de nuevo y funciona la vía rápida, y esto le daría mayores posibilidades al Congreso de implementar unas leyes más ligero. Doctor Jaime Fajardo, si bien hoy todavía no está claro el mecanismo de la refrendación, hay algo que yo creo que es importante tener en consideración, y ha sido el papel de las organizaciones sociales, de los jóvenes, de las mujeres. Yo creo que se ha dado una gran movilización. Antes de las elecciones, pues eran todos los que se volcaron a apoyar el sí, pero hoy uno puede decir claramente que también hay sectores representativos del no, la iglesia y otros sectores que ya ven con grandes posibilidades este acuerdo, porque es el resultado también del consenso y de un trabajo minucioso que se hizo para lograr concertar y buscar un gran acuerdo nacional por la paz. Es que nos está pasando lo mismo que el Brexit. Indudablemente mucha gente se dio cuenta que tal y como la han informado, que tal y como la habían llevado los criterios frente al acuerdo, no era cierto, que no era así. Mucha gente en el plebiscito votó por miedo a ciertas situaciones que les informaron y que los llevaron a tomar una decisión, incluso a veces hasta con rabia. Uno iba a ciertos sitios electorales y encontraba a la gente votando con rabia. Antes votó berraca, como dice, no, votar contra el como decía un artículo. Además hubo otro problema, es que también la gente votó contra Santos, no contra la paz. Ese es un problema que es bueno aclararlo bien. Y además de esto, luego de que la gente pasa el plebiscito, entra una nueva realidad, mucha gente pensó, digo, pero bueno, ¿qué hicimos? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué nos pasó? Y cuando conocen cómo se movieron ciertas actitudes en la campaña por parte precisamente de uno de los jefes de campaña del Centro Democrático, pues indudablemente esto produjo en muchos sectores sociales, incluso sobre todo en jóvenes, en movimientos estudiantiles, grandes marchas. Es que fueron grandes marchas que se dieron en el país pidiendo el acuerdo ya, de sectores del sí y sectores del no.
o sectores que incluso estuvieron en el proceso. Gente que incluso no votó. No votó. O sea, esto le dio una nueva situación. Eso fue lo que detuvo en cierta medida en que hubiese una ofensiva mayor de los del no, porque el acuerdo totalmente se desconociera. Si no hubiera sido por eso, habíamos que plantear entonces que ese acuerdo no valía nada y había que volver a discutir otro acuerdo. Eso fue lo que detuvo y llevó a que se hiciera la consideración de rediscutir el acuerdo. Me parece que eso es importante tenerlo en cuenta. Eso le genera mayor presión. En este momento hay sectores nuevos que están por el acuerdo, hay sectores de víctimas que están por el acuerdo y hay en cierta medida un clamor porque el acuerdo se firme ya. Muy bien. Doctor Jaime Lucas, los invito a que vamos a un corte comercial, a nuestros televidentes, a que nos acompañen en el 232-4604 o al 018-051-5015 para que opinen sobre el tema del día, cuáles son las implicaciones de este nuevo acuerdo. Ya volvemos. Doctor Jaime Fajardo, usted habló algo ahora de una vía rápida. En Estados Unidos hay una ley que se llama la ley de Fast Track, que es precisamente donde aprueban los tratados de libre comercio y otros temas de manera abreviada. ¿Por qué no pensar en una ley de Fast Track para estos acuerdos, teniendo en cuenta que finalmente también van a modificar parte de asuntos importantes de la Constitución? Lo que pasa es que estaba contemplado en el pasado acuerdo y en la ley del plebiscito. Al no pasar el plebiscito, pues indudablemente quedó un limbo, que solamente puede ser resuelto a partir de demandas que tenía en sus manos la Corte Constitucional. Tiene varias demandas, son como 10 demandas. Si la Corte Constitucional, que va a pronunciar pronto frente a ellas, define que efectivamente ese mecanismo continúa, indudablemente el Congreso puede hacer uso. Porque ya pues para discutir la ley nos demora ya mucho tiempo, ya necesariamente habrá que hacer uso de los instrumentos que tenemos ahora. Ahora, es indudable de que el gobierno tiene que este miércoles, tiene que entrar a firmar el acuerdo, inmediatamente entregarlo al Congreso de la República y mirar la posibilidad de trabajar duro estos días, incluso de extras en el Congreso, para poder sacar sobre todo la ley de amnistía, que es lo que más me preocupa a mí. Una guerrilla no se va a concentrar si no tiene en este momento certeza jurídica de que la concentración va, digamos, allanada con la posibilidad de cumplir los aspectos de orden judicial. Doctor Dos Jaime. temas. Ana, para que ya preguntes, ¿qué está pasando con los defensores de derechos humanos y algunas regiones con problemas de orden público? ¿Qué viene sucediendo en su opinión? Porque se empieza a sentir que el tiempo se agota. ¿Qué hacer frente a tanta incertidumbre? Porque una cosa es lo que viven el secretariado en La Habana y otra es la realidad del guerrillero raso que está en el territorio, que empieza a tener necesidades y problemas para tramitar los asuntos mismos de su organización. Lo que vimos en el periodo del presidente Belisario, después de los hechos del Palacio de Justicia, son una experiencia muy positiva para reafirmar lo que ya algunos columnistas hemos dicho. Hombre, si esto no se arregla bien, si esto no se ajusta, van a empezar no solamente temores, sino también represalias de sectores que están en contra de la paz. Porque estamos hablando de asesinar líderes, voceros del Movimiento por la Paz. Y eso se está haciendo sobre la base de que hay inspiradores y hay sectores ya armados contra el mismo proceso de paz.
El fiscal hoy hizo un llamado, ayer hizo un llamado muy fuerte, donde dijo, incluso hay actores ilegales que están llegando a copar territorios que viene dejando la FARC. Esto ya lo habíamos previsto y en la experiencia que tuvimos, yo recuerdo, yo hice parte de la negociación con Belisario Betancur y recuerdo que pasado lo del Palacio de Justicia vino toda una guerra sucia que acabó con la Unión Patriótica, el Frente Popular. Y empieza a haber temores frente a eso. Claro, empieza a haber temores y yo creo que son justas. Lo mejor para calmar eso es dar confianza en el acuerdo de paz. Es lo mejor que se puede hacer en este momento. Tenemos llamadas de Palmira Valle. Gustavo, buenas noches. Gustavo. Sí, buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos, ¿qué opinión tiene hoy? Bueno, yo creo, primero felicitarlos por ese maravilloso programa. Muchas gracias. Y yo creo que este plebiscito... Si quiere, escúchenos solo por aquí, por el teléfono, para que nos sea el retorno más rápido. Bueno, ok. Sí, creo que el plebiscito... La votación en el plebiscito que arrojó ese resultado del no fue producido por una mala información y una presión. Eso es conocido ya por todo el territorio nacional y la opinión pública, que fue una presión del Centro Democrático. No porque la gente tuviera el conocimiento de que hubiera sido un mal acuerdo. Entonces eso llevó a que en estos momentos estemos otra vez en ese dilema de que sí y de que no, y llevó prácticamente al país a no tener prácticamente como un consenso en sí de qué se iba a votar. Muy importante lo que está diciendo. Yo creo que en estos momentos no le debemos de dar más vueltas al país. Todos esos campamentos que han hecho los estudiantes, que después de ver ese resultado vieron el error que se había cometido, es lo que lleva al gobierno a haber un nuevo acuerdo, dándole, bueno, sí, arreglos a cosas de pronto que los del Centro Democrático pedían y los del no pedían. No todos los del no, porque lo que dice el invitado ahí, que todo el mundo lo conoce, que fue dicho por un mismo miembro del Centro Democrático, que fue un desconocimiento y una presión, engaño, que se le puede llamar así, del Centro Democrático para que votara no. Sí, Gustavo, muchas gracias. Eso también es una duda que yo tenía. Muchísimas gracias por la llamada. Vemos que otra vez se levanta el no, liderado por el expresidente Andrés Pastrana, y otra vez empiezan a decir que el presidente no puede pasar esto al Congreso, y empiezan a unirse Ordóñez, empieza a unirse varios partidarios del conservador. ¿Qué opinión se merece a eso? ¿Eso es otra vez vamos a caer en el mismo juego? Pues uno lo que buscaría es que hubiera un acuerdo nacional por la paz, incluso ojalá se subsanara esta polarización. ¿Qué es lo que pasa? Primero, que quien negocia, independiente de que haya perdido el plebiscito, es el gobierno el que negocia, no negocia la oposición. Segundo, que recoger unas iniciativas de la oposición no quiere decir de que todo va a ser acogido, porque estamos negociando eso con una contraparte que es distinta al establecimiento, es con la guerrilla de la FARC con la que hay que negociar el acuerdo, ni siquiera con el no, es con la guerrilla. Entonces, eso también lleva a entender de que la guerrilla hizo algo bueno, aceptar los ajustes del acuerdo. La guerrilla puede haber quedado planteada. No reconocieron el resultado, y eso claro, es un mensaje pero mire propositivo. algo que podría haber hecho la FARC, podría haber dicho, bueno, listo, si se va a renegociar un nuevo acuerdo, pues nosotros tenemos nuevos temas para el acuerdo. Eso podrían haber dicho tranquilamente, nosotros tenemos nuevos temas para el acuerdo. No lo hicieron. Vamos a discutir lo del no, todas las iniciativas del no, y sobre eso se requieren unas iniciativas. Yo pienso que lo mejor que puede hacer los sectores del no, es decir, vamos a aprovechar este debate en el Congreso y allá sentaremos posición y buscaremos que nuestras posturas queden claras. Estamos de acuerdo con parte de lo ajustado, no estamos de acuerdo con otros puntos, pero habilitar el que efectivamente el acuerdo se implemente, porque el resto es darle mucha larga a esto. ¿Cuál será el papel de Estados Unidos con nuevo presidente? ¿Eso no cambia mucho el espectro? ¿Qué va a pasar? No, sí cambia indudablemente, incluso con los nombramientos que acabamos de conocer de Trump, los posibles acompañantes en el gobierno. Yo pienso que sí va a haber
al menos no va a haber el apoyo tan fuerte que le dio Obama. Obama no solamente lo apoyó, sino que mandó delegado plenipotenciario a La Habana y estuvo constantemente haciéndole seguimiento al acuerdo. Trump pues, puede creer que no se oponga al acuerdo, pero tampoco le va a dar ese respaldo que hoy tenía los Estados Unidos. Y esto es básico, pero me parece a mí que incluso no hay que esperar la posesión del presidente Trump para ver qué dice. Lo que hay que hacer es aprovechar estos días que le faltan a Obama. Doctor Jaime, estamos ante un momento muy importante de la nación. Creo que perder tiempo y no tener la grandeza y la generosidad para atender la responsabilidad histórica que tenemos es un error frente a un escenario que nos posibilita como primera vez lograr que una guerrilla que lleva más de 50 años en conflicto hoy está sentada en una mesa de negociación con posibilidades de que terminemos definitivamente con ese proceso y lograr verdaderamente profundizar la democracia y cambiar el debate, pasar de cada elección a que nos elija el discurso de las FARC, a que ya nos preocupemos por los verdaderos problemas de Colombia, la corrupción, la falta de oportunidades, la salud de los colombianos que precisamente se desangra por la corrupción y otros problemas, ¿no cree usted? Yo lo que pienso es que estamos en un momento muy difícil del proceso de paz. Por experiencia, porque he acompañado casi todos los procesos que se han dado en Colombia, debo decir que una fuerza preconcentrada, así tenga muchos protocolos, no es lo mismo que una fuerza concentrada en disposición de desmovilizarse, dejar armas y reintegrarse en la vida civil. Ya indudablemente han surgido algunas disidencias, pocas para la dimensión del problema, pero en la fuerza empiezan a crearse cierta inestabilidad, incluso en la base guerrillera, empiezan ciertos cuestionamientos a la propia dirección de la guerrilla, hay inconformidad de las comunidades que están cercanas a los campamentos por lo que pueda pasar, una incertidumbre grande que puede llevar a que efectivamente otros actores no solamente compren territorio, sino que atraigan la atención de guerrilleros que pueden no estar muy contentos con el proceso y opten por irse a reforzar estas organizaciones. Pero además de eso, porque hay un problema muy importante, la comunidad internacional lo va a quedar toda la vida esperando para que el acuerdo se firme. La comunidad internacional va a tomar decisiones, ha tomado decisiones, entre ellas lo que tiene que ver con el Fondo por la Paz y el acompañamiento permanente. El tema de la sostenibilidad, claro, de la paz y el posacuerdo. Claro, ese es un problema que hay que medirlo bien. Entonces los del no pueden esperar a que se cumplan todas sus exigencias y a que traten de llevar esto a un comienzo de un debate electoral que va a politizar el problema y va a ser más grave la solución. Doctor Jaime. Yo pienso que el problema debe ser el de agilizar este debate. Doctor Jaime Lucas, ya hablemos después de este corte comercial para que vamos sacando conclusiones de este nuevo acuerdo. Pero bien, ¿no? Yo creo que es sabroso. Va volando. Doctor Jaime, se nos viene acabando el programa porque esto es rapidito. ¿Cuál va a ser la mirada diferencial para las regiones? ¿Cuándo vamos a dejar el debate del acuerdo, del documento formal, allá aterrizarlo a los verdaderos problemas que hay en los territorios? La paz territorial, política pública para la paz, ¿qué hay que hacer? Pues esta semana hay que sacar adelante el acuerdo y colocar pues todas las fichas en función de su implementación. Y hay algo que tiene que motivar las alcaldías, las gobernaciones, los territorios, es lograr que se participe adecuadamente con propuestas regionales en función de la paz territorial. Yo le decía, por ejemplo, a alguna gente de la gobernación de Antioquia, es importante mirar qué se va a hacer, digamos, con los programas de vivienda, de educación, de salud, en estos territorios donde va a tener mayor incidencia el proceso de paz.
Lo mismo va a hacer Medellín. Para Medellín, el área metropolitana, yo he propuesto de que es la oportunidad que hay para que, si bien no vamos no vamos a tratar únicamente la reincorporación de guerrilleros, es la oportunidad que la violencia urbana tenga cabida en el posconflicto. Hemos visto, precisamente usted que habla de la gobernación, hemos visto al señor gobernador muy propositivo en ese tema, haciéndole llamados respetuosos al gobierno nacional, y hace poco propuso las vicealcaldías regionales. ¿Qué opinión tiene usted frente al tema? No, yo vicealcaldías por medio de, o al frente de ellos militares, yo no estoy de acuerdo, porque al contrario, lo que hay que trabajar es más institucionalidad democrática. Lo que hay que trabajar es porque esté vigencia las instituciones y la constitución en aquellos territorios donde operaba la FARC. Me parece que lo que sí hay que hacer es más apoyos regionales por parte de la gobernación. Por ejemplo, ahora se nombró la gerencia de paz. Sería bueno que esa gerencia tuviera representantes de la gerencia acompañando a los alcaldes y municipios más afectados por los conflictos. Ana, usted que le gusta tanto la El reto. interactividad y los retos, ¿por qué no le preguntamos y hacemos la trivia con el doctor Jaime Fajardo? Doctor Jaime, es muy sencillo. Yo le voy a dar algunas palabras y lo primero que se le venga a la cabeza. FARC. FARC. Una palabra, lo primero que se le venga. Paz. Víctimas. Reparación. Sociedad civil. Facilitadores. Territorios. Grandeza. Paz. Victoria. Ese es el mensaje que queremos que les llevemos finalmente a los ciudadanos, no perder esa responsabilidad que tenemos. Un mensaje para todos los que nos están viendo. No, definitivamente quiero hablar con la voz de la experiencia. Es mejor cogerla toda por la paz que por la guerra. La guerra genera desasosiego, fraccionamiento de las familias, de los territorios. La guerra no nos dejó nada bueno en 52 años. Vamos a trabajar por la paz. Muchísimas gracias, doctor Jaime, por acompañarnos. El país se prepara para una etapa de cambios y decisiones, y nuestro papel como ciudadanos es informarnos bien para que de esta manera podamos discernir en lo que es más conveniente para todos como colombianos, y sobre todo para acercarnos aún más a la paz que tanto queremos. Así que conectémonos todos los lunes a las 10 de la noche para que sigamos hablando de paz aquí en Teleantioquia, TV en Grande.